La clase pasada hicimos un repaso para, bueno, ya todos. Hola Julia, ¿cómo estás, Julie? No sé quién es Hola, muy Norwood, bien, gracias. Muy bien, muy bien. bienvenida. Mari Disculpa que... también. Hola Eh, Julia, Hola, ¿qué Marí, tal? Hola, Marí está Enrique. ahí, Hola, no sé hola, los hola. apellidos. Y Norwood, HP también, bienvenida o bienvenido, nuevo HP por ahí. Yeah. Bueno, si no hay preguntas, les comento que tal como les dije al principio, este es un ciclo largo. Hola Martita, ¿cómo estás? Eh, este es un ciclo largo. eh, es mucha materia en realidad. Espero que tengan paciencia. Bueno, aquí hay hartas alumnas que ya han vivido, ya conocen harto de esta materia, pero también estoy agregando cosas nuevas porque esto, digamos, no me lo sé todo y estoy constantemente tratando de requerir más información, de entender de mejor manera cómo funcionamos los seres humanos. Y, y en esa información después yo tengo que ordenarla para que tenga una coherencia, una secuencia, etcétera. Entonces hay un trabajo largo, bueno, que llevo haciendo hace como 30 años, un poquito más. Y, y que el propósito que tiene fundamentalmente es conocer cómo funcionamos los seres humanos, cómo estamos construidos los seres humanos. Dime, Enrique, interrúmpeme Oye, a la hora que quieras nomás. sí, eh, toda esta información que tú estás dando a conocer ahora, ¿Ya? ¿toda la has recibido canalizando? Mucha de ella, pero también hay mucha información. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, yo he estado recibiendo como bloques de información. De repente ¿Ya? aparece un bloque de información y que no es algo de lo que yo conozco, por así decirlo, ¿cierto? Ujú. Información nueva. Entonces, lo que me ha pasado durante este tiempo es que obviamente yo quedo enganchado con eso, tratando de ver, bueno, a qué se debe, dónde está, cómo funciona, con qué se relaciona, y mil preguntas que me hago. Entonces, una de las cosas importantes que aprendí al principio, en algún momento, fue tomar una actitud con respecto a la información. Cuando yo elimino información, cuando yo rechazo información de plano, la mente lo que hace es que dice esto no es significativo y trata de sacarlo del sistema. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo digo no creo, a lo mejor quizás podría ser, ¿cierto? Todavía queda ahí en el aire dando vuelta, por así decirlo. Queda en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que van bajando fragmentos de información que de repente, igual que como estos Rompecabezas, juegos, ¿ah? rompecabezas. Igual como los rompecabezas, de repente, ¡pum!, calzaba la información Claro. y habría un eureka. Así, ahora lo Mm, entiendo, ahora lo comprendo y lo puedo usar. Entonces, ese es el juego, ha sido el juego de toda de la mitad de mi vida en la práctica, ¿ya? Y aparte de eso, obviamente, de repente la inquietud, la ansiedad, me llevan a tratar de tomar libros, a escudriñar en temas más o menos relacionados con lo que me inquieta o tengo ganas de saber. Por lo tanto, hay de las dos cosas, un poco lo que encuentro en la información formal, como para darle sentido ujú. a lo que estoy, a lo que voy recibiendo, y se va armando como esta mixtura, por así decirlo, ¿cierto?, Claro, de información de los dos lados. Mi trabajo es, de cierta forma, darle una coherencia, darle una lógica, eh, y el trabajo más grande que yo realizo es, y a lo mejor es parte de un don, por así decirlo, bien humilde, es la capacidad de simplificar lo difícil. Eso considero que mucha gente ha destacado eso a través del tiempo, de que todos estos temas que son complejos por sí, digamos, ¿sí? La psicología es compleja, a pesar de que esto no claro, es psicología, pero sí tiene que ver con la mente. Entonces, sí, he tenido siempre la inquietud de ver cómo lo simplifico cada vez más y cada vez más para que sea lo más simple, lo más entendible por todo el mundo y usable, que es lo que me interesa. claro. Bueno, Acá, sí, hasta dime. el momento de lo que yo he visto de todas tus charlas, precisamente tiene esa particularidad de ser
simple de entender, de asimilar y relacionar con diversos temas. No es solamente un tema puntual, sino que como abarca tantas cosas, tú lo vas relacionando de una forma muy didáctica y muy clara. Eso me encanta de tus charlas. Ya, gracias. Sí, sí, gracias. Eso, gracias por el comentario, porque me confirma, me reafirma. Me lo habían dicho antes de que también destacaban ese aspecto y agradezco que me hagas el comentario y me lo vuelvas a confirmar. Ahora, esta información nos revela, es una locura, o sea, aquí vamos a desarmar casi todo lo que nosotros conocemos de cierta manera de nosotros mismos. Primero porque la mente. Esto voy a hacer una aseveración y después vamos a ir tratando de asentar, ¿cierto? La mente no está en el cerebro, partimos por eso. Los pensamientos tampoco están en el cerebro, ¿ok? Y las emociones tampoco están en el corazón y no están en el cerebro tampoco, ¿ok? Entonces, eh, vamos a ir despacio, vamos a ir viendo cómo la mente hace para crearnos desde que estamos en el estado intrauterino, al menos cómo empieza a funcionar, ¿ya? Y hoy día vamos a centrarnos en ver cómo es que la mente captura la realidad. Lo primero que tenemos que ver en esto es que el ser humano, para el ser humano no es posible conocer ni la verdad ni la realidad. No hay ninguna posibilidad que la pueda conocer, por lo menos, con esta estructura de estos cinco sentidos. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, dentro de esta ya limitación, ¿cierto? Vamos a tratar de ir comprendiendo paso a paso cómo es que esto es una verdad y cómo la podemos utilizar. Pues la idea de eso es empezar a comprender esta, yo le digo la doña de repente, una falta de respeto, pero le digo la doña de repente porque es la mandona, digamos, que nos manda de todo. Entonces, ¿cómo entonces ahora empezamos a conversar con la mandona, con la doña, para empezar a direccionarlo en términos de que nos beneficia a nosotros? Hoy día, la edad que nosotros tenemos, ha habido una construcción del quién soy, en el cual casi nunca he elegido en primer lugar. Es casi imposible, entre comillas, por así decirlo, es casi imposible de que un bebé le pueda decir a la mente cómo tiene que juzgar, catalogar y registrar los diferentes aspectos de las experiencias que va teniendo. Entonces, la mente sola simplemente vive la experiencia, ¿cierto? Ya sea que se quemó, ya sea que se enterró algo cuando gateaba, ya sea que chocó con un mueble, ya todas esas vicisitudes del bebé cuando gatea, cuando ya se empieza a integrar a la vida, en la mente, ese bebé está recién conociendo el mundo, por lo tanto no tiene idea de muebles, de dolor, de sentimiento, de emoción, no tiene idea de nada, en realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, se quema, ¿cierto? Y tiene que registrar eso, ¿cierto? Ahora, lo puede registrar con que, es un dolorcito, es un dolorzote o es un tremendo dolor. Eso no depende de la experiencia, depende de cómo la mente lo registra, lo cataloga y lo almacena. ¿De acuerdo? Y eso se llama interpretación, que lo vamos a ver un poco más en detalle más adelante. Pero para cada experiencia que se integra a nuestro archivo mental, la mente le pone un valor. ¿Ok? Ahora, la realidad es neutra. Si no fuera neutra y tuviera un valor, todos tendríamos guardado el mismo valor respecto de esa realidad. Porque sería la realidad la que comanda, digamos, cuál es el valor que posee. Pero en este Eso caso queda en no el sucede. subconsciente, ¿verdad? Ah, Queda en el subconsciente, ¿verdad? Eso se va claro, registrando. subconsciente, todo está en el subconsciente o en el inconsciente, por así decirlo. Entonces, Claro.
cada uno de nosotros, si hubiéramos vivido la misma experiencia, aunque hubiéramos estado abrazados, estaríamos interpretando de maneras diferentes. ¿De acuerdo? claro. Y Ujú. en este proceso, que lo vamos a ver más cuando estemos más cargados al tema de las emociones, vamos a ver que este power, este poder que tenemos de interpretar de cierta forma, de repente nos convierte en víctimas de la vida, porque es la forma de interpretar, o de repente arriba del caballo de la soberbia miramos la vida, porque es otra forma de interpretar. Claro. Y a la larga, cada uno de nosotros lo que ha hecho, no intencionalmente, sino que su mente lo que ha hecho es recoger información, que es lo que vamos a ver ahora, catalogarla, darle un sentido, darle un valor, almacenarla. ¿Ok? Esa es la primera fase. ¿Ya? Interrúmpame cuando... Hola, Hernán, bienvenido. Interrúmpame cuando quiere. También había alguien más entró por ahí. Sí, bienvenida. Hola, Magda, bien. Hola, Guillermo. Entonces, Meni también por ahí, bienvenida esto. Entonces, el cuento, el cuento es ese. El cuento es que la mente nos ha construido. La mente ha determinado de qué manera va a, cómo y por qué va a guardar la información y cómo la va a usar. Porque tampoco me va a preguntar a mí. Ahora, ¿por qué no me pregunta a mí? Primero, porque cuando yo estoy chico, cuando estoy bebé, no tengo idea de nada. Segundo, pero principalmente es porque a la velocidad que trabaja la mente, oye, me preguntan, oye, ¿sabéis dónde está, no sé, dónde está el bombín, por ejemplo? Pucha, yo tengo que empezar a pensar dónde está el bombín. O sea, imagínate tú que me pongo a pensar, a ver, espérate un poquito, ¿no? Se parece que estaba. Imagínate si yo tuviera que hacer eso de tomarme ese tiempo con cada una de mis experiencias. Olvídate, o sea, no escribo nada, po. O sea, la precariedad de experiencia que tendría guardada sería, pero la nada misma. Entonces, como no puede preguntarme, como no puede resolver, o sea, yo no puedo resolver este ego mío, no le puede dar respuestas a esa mente. Entonces, ella lo que tiene que hacer es tomar ciertos parámetros, que los vamos a ver quizás en la próxima charla, ¿ya? Ella ya tiene una base de parámetros. ¿Ok? En la cual va, consulta, pum, y define ya, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, pum, este es el valor que tengo que asignarle a cada una de las experiencias, digamos, que está experimentando este ser. ¿De acuerdo? Le estoy dando una descripción como súper general y rápida con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, pero antes que eso, vamos a ver el primer paso. ¿Cómo es que la mente registra la realidad? ¿Ya? ¿Preguntas hasta a lo que he acotado? ¿No? Vamos entonces. Hay una pregunta. Ah, hay una Hay pregunta. una Ya, pregunta. Berito, cuéntame. Profesor, Ay, no, se me fue. Ah, a ya. mí me gustaría preguntarle, ¿qué pasa cuando usted dice, yo quiero acordarme del bombín, de lo que sea, cuando uno es ordenada, que sabe que las tijeras están, un ejemplo, están solamente en ese cajón, Ujú, y yo necesito las tijeras y voy a ese cajón? ¿Por qué correcto. entonces la mente también hace cosas ordenadas y que las tijeras están ahí, el bombín está justo, siempre va a estar ahí? ¿Cuál Abs- es la diferencia de la mente Es que, a que ver, no lo pusiera en ese lugar? ya, ok. ¿Qué Nos nos vamos a hace salir, tener un lugar en especial? ya, ok. Nos vamos a salir un poquito, pero todo está relacionado, como decía Enrique. A ver, primero, cada vez que la mente está en un proceso de nuevo conocimiento, la mente, estamos hablando de la doña, la mente, entra en un estado de tensión o estrés, por así decirlo, pero le vamos a llamar tensión porque el estrés tiene otra connotación, pero llamémosle una tensión, ¿ya? Esta tensión significa que tiene que gastar más energía en poder reconocer
una situación nueva, la tiene que reconocer, tiene que estar más atento, ¿cierto? Como cuando aprendemos a manejar. ¿Cierto? Yo tengo que estar atento de la palanca, tengo que estar atento del pie del embrague, el del acelerador, ¿cierto? Mirar por el espejo para allá, el espejo retro. O sea, la cantidad de situaciones para aprender a manejar me deja loco. Entonces, la mente ahí se estresa de tener que aprender todas estas cosas nuevas. Entonces, ¿qué es lo que ella intenta hacer constantemente? Es automatizar. Somos seres autómatas en gran medida, ¡puf! Pero increíblemente automatizados. ¿Por qué? Porque al automatizar, ella puede dedicarse a hacer otras cosas. Vamos al auto de nuevo. Observen. Al principio, ¿cierto? Yo no fumo, pero no se me ocurría prender un cigarro, no se me ocurriría abrir el teléfono, mirar el teléfono cuando estoy recién aprendiendo a manejar, ¿cierto? Porque la cantidad de atenciones, de cosas que tengo que dominar, por lo tanto, todo el proceso de aprendizaje del manejo, ¿cierto? Es un estado de tensión y de estrés. ¿Qué es lo que pretende la mente? Automaticemos rápido todo esto, todo hagámoslo automático, ¿cierto? Entonces la mente descansa. Descansa porque ya tiene todos los movimientos, los tiene listos. De hecho, todo lo que ustedes hacen está automatizado. Observen. El cómo tomo el teléfono, todo esto que yo hago es automático, porque yo estoy conversando con ustedes, estoy preocupado de otra cosa, tengo para acá, puedo hacer un montón de cosas, lo puedo guardar en un bolsillo, puedo hacer mil cosas. ¿Ok? Porque mi mente igual puede estar en procesos por allá y automatizar ciertos movimientos. Entonces, somos seres automáticos en gran medida y si ustedes empiezan a poner conciencia de sus movimientos, se van a dar cuenta de que todo está automatizado. O sea, ustedes entran a la ducha, van a abrir la llave de una manera, van a conectar de otra forma, van a tomar la toalla del mismo modo, se van a secar por el mismo lado, van a empezar. Todos los santos días son con la misma rutina. Es cosa que lo observen. Sí. ¿Sí? Entonces, automatizar es su lema. Automaticemos todo lo que podamos automatizar porque eso me estresa menos y me queda. Y miren lo extraño de esto. La mente automatiza rápidamente para que todo esto pueda suceder, lo que tenga que hacer lo pueda hacer, pero es para liberar mi capacidad de aprendizaje para yo pues prestarle atención a otras cosas y no seguir gastando energía en lo que ya domino y lo hago todos los santos días. ¿Ok? Entonces, lo que hace es automatizar para liberar capacidad de aprendizaje. Pero nosotros no es mucho lo que ocupamos como capacidad de aprendizaje, o sea, no es crítica, es la realidad, no pasamos constantemente aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que llega un instante, es que nuestra vida está funcionando de manera automática desde que me levanto hasta que me acuesto. Es cosa que viene en su vida. Porque a todos los seres humanos, de donde sea, hasta los ejecutivos van a entrar todos los días por la misma puerta, van a salir en el mismo auto, van a sentarse en el mismo sillón, van a decir, no, es casi todo lo mismo. Estamos llenos de automatismo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón del por qué la mente en algunas personas los hace, comprendiendo este proceso, la mente en algunas personas las automatiza mucho más que en otras. ¿Cómo puedo yo combatir el automatismo? Primero, tomando más conciencia de lo que hago, por un lado, y por otro lado, tratando de cambiarle la rutina. ¿Ok? Si algún día voy, preparo mi taza de café, y me siento en la mesa, algún día voy a tener que tomarme el café despacito, me voy a ir al patio y me voy a tomar el café comiéndomelo en el patio. Ya no me voy a sentar en la mesa. ¿Ok? Si salgo a la calle y voy al pan, siempre cruzo de aquí al frente, por decirte, y llego a la panadería. Bien, ahora me voy a ir por otro lado, por la vereda de acá, para tener otras perspectivas, para que la mente pueda ir teniendo otros focos y otros aprendizajes. Es más, en estos procesos, uno de los grandes peligros que presentan estos procesos de aprendizaje, o sea, de automatismo, son que dejamos de aprender. Porque la mente también, mañosa, lo que quiere hacer es seguir siempre los mismos circuitos para no tener cosas nuevas. Entonces, sí, dime, Enrique. Que eso queda reflejado en las redes neuronales, porque
cada vez que tú aprendes algo y lo automatiza como lo hace, el cerebro empieza a unir neuronas y después cuando uno recurre a eso, hace el recorrido que ya tiene ¿Correcto? entre Sí, neuronas. sí, Por eso es automatizado. claro, claro. Además de que, bueno, lo vamos a ver en más detalle, justo lo que estás diciendo tú, lo vamos a ampliar un poquito más después. En sí, entonces, eso te responde un poco eso, Berito, al por qué entonces, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a, de cierta manera, contrarrestar. Porque a la larga, primero, la vida es movimiento. Donde hay vida hay movimiento, ¿de acuerdo? Y el Claro. movimiento es aprendizaje, ¿ok? Y el aprendizaje es vida, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando yo dejo de aprender? ¿Qué pasa cuando todos los santos días repito los mismos ciclos, ciclo tras ciclo, día tras día, meta, año tras año, etcétera? O sea, bueno, dejo de aprender, pues, o sea, ¿no? Por eso que es una bendición que ustedes estén ahí tratando de que su mente, digamos, aprenda cosas, más cosas, se amplíe. Dime, Hernán. Sí. Sí, me entró una curiosidad Ujú. cuando hablaste de que hay un cómo y un por qué la mente almacena, ¿ya? A una velocidad increíble que entiendo que mayor a la velocidad de la luz. Entonces, Correcto. en estos estados donde el cortisol hace su efecto y nos someten a cierto estrés, que a veces es un estrés positivo que necesitamos Claro, adquirir para poder tener un grado de atención necesario para captar la información y claro. asimilarla, almacenarla mecánicamente. Pero ahí hablaste de algo súper súper clave para mí y hay una curiosidad tremenda. En base a parámetros, dijiste. ¿Se puede saber algo? ¿Cuáles serían estos parámetros si no te saco mucho del tema? Gracias. Sí, me salgo un poquito, pero a grosso modo. Los vamos a ver más en detalle, ¿ya? Pero en sí, como la mente es del bebé, vamos a nos vamos a remitir, como a la mente es del bebé. O sea, él no tiene ninguna cero experiencia con respecto a la vida, respecto a nada, pues, o sea, está recién empezando, ¿cierto? Entonces, cuando el bebé está en el estado intrauterino, voy a irme a ese ejemplo. El bebé está en el estado intrauterino y los papás están métale, bla, 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 y pelea y discusión y tal, ¿cierto? Y esto se lo digo por una experiencia terapéutica que tuve, Enrique se la voy a contar en sí. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese rato, ¿cierto? El niño no sabe castellano, no sabe de idioma, o sea, no sabe de emociones, no sabe de sentimientos, no sabe de problemas, no sabe nada de nada de nada, ¿cierto? Lo único que escucha, ¿cierto? Sus sentidos que están capturando, uh, eh, están capturando em, la palabra la tengo ahí. Registro, por así decirlo. Le vamos a llamar registro, ¿cierto? Señales. Está capturando señales, ¿cierto? Gritos puede ser. También podría capturar temperatura, a lo mejor, etcétera. ¿Ya? Estímulos. Sí, estímulos. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos estímulos llegan y simplemente se almacenan la base de datos del niño o del bebé. ¿De acuerdo? Se almacena. Ahora, eh, ¿cuáles serían las fuentes con que la mente ahora entonces va a catalogar cada uno de los eventos, ¿cierto? El chico va a tomar, no sé, va a tomar algo, se lo va a echar a la boca y le va a hacer amargo, ¿cierto? ¿Y de dónde va a sacar entonces el concepto de amargo? Si no lo tiene, po. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la mente? La mente va a recurrir a ciertas fuentes de información para decir, ok, eso que está ahí es amargoso, ¿cierto? Entonces va a ir o bien a su historia como ser humano, digamos, de sus vidas pasadas, va a ir al archivo acásico, va a ir a la información que viene en sus genes, va a ir a sus vidas pasadas, va a ir a la vida de sus antepasados. O sea, esas son como las fuentes de las cuales va a tener que la mente tomar, ¿cierto? Para ir escribiendo, registrando esta historia que es nuevecita, que está en blanco y que no sabe nada, nada. Ahora, si yo
con los titantos que tengo, me preguntara, oye, Guillermo, ¿cómo catalogo esta situación? Yo tengo que empezar a revisar, analizar y ver y revisar, no sé, voy a hacer un montón de cosas antes de decidir. Entonces, se dan cuenta que no podría la mente decidir a la velocidad en la que ella viaja con nosotros, a la velocidad que nosotros viajamos. Somos distintos, completamente distintos. Ellos van a una velocidad de la luz, como decías tú, y nosotros vamos a paso de tortuga. Entonces, no nos puede preguntar, no nos puede consultar. No somos nosotros quienes definimos nuestra vida. Eso tenemos que tenerlo claro ahora y siempre. ¿Te ayuda? ¿Sí? ¿Un poco? Genial. Ya. Me encanta que pregunten, así que interrumpan cuando quieran. Acá hay una... ya, ok. Ya, ok. Hay alguien que estaba ahí complicado. Ya. Entonces, eh, bien, vamos a echar una miradita a a esta diapositiva. Ahí, eso. Ya. ¿Me avisan? ¿Se ve bien? Sí, se ¿Sí? ve, Bien. Ok. sí, sí, se Bien. ve bien. Se ve bien. Está bien. Hoy día nos vamos a enterar de cómo es qué es la realidad en primer lugar y cómo es que nuestra mente registra esa realidad. ¿Ya? Quiero que observen lo que está a su alrededor. Las cosas que ustedes ya conocen, sus cosas cotidianas, lo que está ahí, lo que ustedes ven. ¿Cierto? Nosotros le llamamos verdad a lo que nosotros podemos porque lo puedo tocar, porque lo puedo ver, porque lo puedo leer, porque mis sentidos pueden ponerse en contacto con eso. A eso nosotros le llamamos una realidad. ¿De acuerdo? Pero lo primero que tenemos que tener claro es que nuestros sentidos son tremendamente precarios, son muy básicos. ¿Ya? Entonces, alguien parece que estaba, ¿no? A ver, ¿qué sea? Deme un segundo que aquí se me revolvió un poco el gallina. Déjenme sacar esto de acá. Ya, ahora sí. Ya, entonces, todo lo que nosotros vemos y conocemos, ¿cierto? Ya lo tenemos ahí, ¿cierto? Vemos, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotros le catalogamos y le ponemos etiquetas. Vemos personas, vemos bicicletas, vemos pastos, vemos árboles, vemos un montón de cosas, ¿cierto? Pero hay un tema. El tema es que en realidad nuestro campo de visión, primero, no puede ver todo el contexto completo al detalle, sino lo primero que hace es ver una generalidad. Eso es lo primero. Luego de la generalidad va a pasar a un enfoque particular. Supongamos que yo me voy a ir al chico con el casco rojo y me llama la atención el casco rojo de este chico. Quiero que le presten atención al casco rojo del chico. Cuando ustedes miran el casco rojo, por ejemplo, desaparece de su campo de percepción, desaparece todo esto que está aquí atrás. Quiero que se den cuenta de eso. Y de hecho, lo más probable es que desaparezcan inclusive estas también, porque el foco va a ser el casco rojo. No sé si logran darse, a lo mejor no es tan significativo, pero si logran darse cuenta de eso, y cuando yo pongo el foco en algo, ¿cierto? Es más, si alguien me pone algo acá, ¿cierto? Y allá está, hay no sé, pues, un regimiento de uniformados, digamos, en fila, van a quedar como en segundo plano, ¿cierto? Y ni siquiera a lo mejor les voy a prestar atención porque mi foco va a ir directamente acá. Eso es lo primero, tiene que ver con el foco. En segundo lugar, ¿cierto? La mente no tiene la capacidad de interactuar directamente con todos los objetos. Y quiero que observen lo siguiente. Eh, Esto que está acá, ¿cierto? Tenemos claro que es una corchetera, ¿sí?
¿podría yo conocer completamente esta corchetera? Pregunto, por 1.000.000 de pesos sin repetir ni equivocarse. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Puedo No, conocer no, completamente esta no, corchetera? no, no, porque Pero no por veo supuesto, la parte de atrás, no le veo la parte de abajo. Ok. Entonces, el otro aspecto que es importante es que en esta generalidad la mente se conforma con tomarle una foto o percibir solo ciertos elementos y los da por conocido. ¿Sí? Si yo le hubiera mostrado esto o le hubiera sacado esto, ¿cierto? Va a cambiar y probablemente ustedes van a perder de vista que esto, si yo lo alineara perfectamente, observen lo que ven ahora. Y es lo mismo. Es lo mismo que le ¿Verdad? acabo de mostrar, solo que se lo estoy mostrando desde una perspectiva diferente. distinto. ¿Te das cuenta? Entonces, todos los aprendizajes que nosotros obtenemos de la vida son parciales. Primero, son parciales. Segundo, no son correctos, porque siguen siendo una interpretación personal de lo que vemos. ¿Ok? Entonces, todo lo que vemos en esta imagen, ¿cierto? Va a ser sometido a una interpretación antes de entrar a mi archivo mental. En segundo lugar, no voy a registrar la imagen fidedignamente, aunque quiera, no podría, ¿sí? Porque mi mente va a estar viendo solo ciertos focos y va a recordar también solo ciertas cosas. Porque cuando yo miré esta imagen tenía probablemente algún objetivo. En este caso el objetivo que yo les di fue que vieran el casco rojo, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes, si conversáramos respecto del casco rojo, entonces todo este otro resto de información sería trascendente. No tendría sentido. Porque en realidad nuestro foco está puesto solamente en ese fragmento de información. ¿Les hace sentido eso? Ujú. ¿Sí? Sí, Bien, a la mini. Ok, vamos a ver aquí, déjame ver que viene gente entrando. Ok, ¿estamos? Perfecto. Guillermo, Ajá, voy a hacer un alcance. sí, Precisamente, tú hablabas que son aprendizajes parciales, no son correctos, son sometidos a mi interpretación sí, y solo voy a recordar algunos pasajes. Estos elementos, precisamente es algo súper importante en la justicia. Cuando a una persona, los testigos de pronto, hay personas que han sido condenadas a muerte debido justamente a la parcialidad de los jueces para interpretar los testimonios. Bueno, co- con eso te la dejo. claro, correcto. Sí, bueno, en todo, en todo. Sí, de hecho, Hernán, a nosotros nos pasa muchas veces, alguien te cuenta una historia y después alguien te vuelve a contar la misma historia porque andaban juntos y te cuenta otros pasajes, otras visiones, otras interpretaciones, otros eh, detalles, otra realidad, completamente. claro. ¿De Sí. acuerdo? Entonces, por eso que ven ustedes, vamos a ir paso a paso para que vayan comprendiendo todos estos pequeños detalles que nos permitan comprendernos, comprender cómo se construyó nuestra historia de partida, po. Ya tenemos claro cómo se empezó a construir nuestra historia. Primero, yo no elegí nada, todo lo eligió mi mente. En segundo lugar, la eligió ella y yo no tengo idea, porque es tanta la información que poseo que no tengo idea qué eligió, sino que simplemente eso se ve reflejado en mis conductas, en mis expresiones. Pero tampoco me fijo, mi mente eligió esto. ¿Y por qué eligió esto? No me da para hacerme esas preguntas. ¿Te das cuenta, no? Simplemente actúo, digo, soy bueno, soy malo, soy medio, soy pesado, soy déspota, soy lo que soy. Eso es lo que soy. Simplemente porque eso es lo que construyó mi mente de mí. Pero yo no elegí ser así. De hecho, ahora podría elegir cómo ser. Ahora, a partir de que conozco cómo, entonces yo ahora podría. Y ustedes van a poder también, porque ahora vamos a meternos nosotros mismos en un nuevo programa. En un programa en el cual vas a decir tú, a ver, bueno, a ver qué pasa aquí, po. O sea, eh, a ver, ¿por qué estoy eligiendo de esta manera? O sea, ¿tengo que elegirlo? ¿O lo suelto? ¿O lo dejo? ¿O no me caliento la cabeza? ¿O le doy más importancia? Ya empieza a cambiar un poco en nuestros propios enfoques con respecto a nuestra realidad y nuestras experiencias. ¿Le hace sentido, chicos? ¿Chicas? Sí, ¿Sí? claro. ¿Vamos bien? Ya, ok. Entonces Sí, tenemos lo primero. Ahora quiero que observen lo siguiente. A ver, toda
todo lo que está guardado dentro de nuestra mente, todo ingresó por nuestros cinco sentidos. Este es nuestra puerta o nuestras ventanas y todo hacia la realidad y nuestra conexión o de la conexión de la mente con la realidad. Y ojo, los sentidos tienen dos trabajos. Uno cree que, no, yo a través del campo de visión simplemente atrapo imágenes, atrapo imágenes, atrapo imágenes, atrapo imágenes, creo películas. No, no es solamente eso, sino que además vamos a ver que si yo voy conduciendo, ¿cierto? Voy manejando. Mi mente no solamente me está mostrando el vehículo, la carretera, los semáforos y todo lo demás, sino que me está dando información, me está retroalimentando de una manera permanente. Nunca deja de dar esta retroalimentación para poder yo saber cuándo tengo que frenar, cuándo tengo que cambiar, cuándo tengo que ir a la izquierda, cuándo tengo que ir a la derecha. Me tiene que dar la información porque si no voy a tener un accidente, po. Entonces, siempre todos los sentidos. Si yo escucho un sonido, lo primero que hago es darme vuelta para donde se generó una explosión, lo que sea, ¿cierto? Porque me está advirtiendo. Entonces, aquí tenemos que tener claro que hay dos cosas. Primero, nosotros nos contactamos con la realidad, pero también la realidad nos informa a nosotros. Por ejemplo, si hay un sonido, si es una explosión, ¿qué es lo que hace uno? Al tiro, ¡pum!, se para, ¿cierto? Se paraliza. Pero te paraste o te pusiste en alerta por la información. Por lo tanto, no solamente es un tema de que va capturando, sino que además, en la medida en que yo voy caminando, suponte yo voy caminando por la Alameda, ¿cierto? Yo no voy derecho al frente así caminando y barriendo con todo lo que pilla en el camino, sino que yo voy moviendo el cuerpo para el lado, de allá, me paro para que pase la persona, espero que esté... Toda esa es información que yo voy recibiendo, ¿cierto? Que el semáforo estoy esperando que el semáforo me dé la información de que yo tengo que cruzar. Entonces hay que vale espera hasta que el semáforo me diga, ahora cruza. Ahí cruzo, po. ¿Se dan cuenta ustedes de esta interacción que tenemos con la realidad entonces? No es solo que la realidad nos manda información y quedó guardado, sino que estamos en un permanente intercambio de informaciones con nuestra realidad, con todas las realidades. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero tomar este jarro, ¿cierto? Si yo voy a tomarlo del asa, ¿cierto? Pero observen, si yo calculo mal porque no agarré la información, ¿cierto? Me puede ocurrir un accidente. Pero no ocurre, ¿saben por qué? Porque mi mente en este proceso automático automáticamente me va regulando. Ya va llegando, ya va llegando, ya va llegando, llegaste, ahora cierra los dedos. Es un poco, se lo estoy traduciendo al chileno. Entonces va llegando, va llegando, va llegando, ahora cierra los dedos, ahora aprieta, asegúralo bien. Ya lo tengo ya, ok, listo. Ahora estamos, hicimos la pega. ¿Se dan cuenta? Pero esto no podría suceder si en realidad no estoy en este juego. De entender que la realidad se conecta conmigo y yo me conecto con la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, salud por eso. Bien. Entonces, eso es lo primero. ¿Sí? Estamos en este juego. Siempre en nuestro sentido estamos en las dos vías. Estamos en contacto con la realidad. Ahora, ojo con esto. Entonces, la realidad es que voy a trabajar, me voy a centrar en el campo visual, que es como más conocido, por así decirlo, más trabajado en nosotros, es lo que más usamos, el campo visual, ¿cierto? Entonces, cuando eh, entra una información, supongamos, estoy recién conociendo la chirimoya ya, ¿no? Me pasan una chirimoya. Qué bonita la chirimoya, ya. Listo. Conocí una chirimoya, ¿cierto? No la he comido todavía, por decir, es un ejemplo, por si acaso. Y después, ¿sabéis qué? El otro día tuve una chirimoya, conocí la chirimoya. ¿Y qué tal, No sé, pesá, era grande. Es toda la información que puedo dar. Pero yo ya estoy diciendo conocí la chirimoya si ni siquiera la abrí, po.
ni siquiera la probé. ¿Te das cuenta? Entonces, uno de los problemas que nos presenta es que el campo visual capitaliza casi la mayoría de la información. ¿Ah? Entonces, como que todos los demás son secundarios, los otros sentidos son como secundarios. Y no es así, po. Uno debiera de estar como más atento a mirar, a oler, a saborear, a probar, a tratar de conocer, digamos, la realidad en lo posible dentro de otras dimensiones, digamos, para enriquecernos a nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, entonces, ¿qué es lo que hace la mente? Permítanme, necesito... Voy a tomar esto que está acá. Voy a jugar con esta. No, esta caja no está muy pesada. Voy a- Ya. Entonces, vamos a tomar este ejemplo, ¿cierto? Que es un control remoto. ¿Ok? Entonces ahora yo les presento a ustedes el control remoto, ¿cierto? Y ustedes están tomando la fotito y la están guardando. ¿Sí? ¿Cuántos botones tiene el control remoto? No, no tuvieron tiempo para ver eso, pero ya Pero, conocieron mi control remoto. ¿Se va entendiendo lo que les decía anteriormente? O sea, ya la mente se da porque ya lo da por aprendido. Ah, sí, ese es un control remoto. Y ahora le pregunto, ¿este control remoto qué es de un equipo, de la televisión, es del computador, es de un parlante? ¿De qué es lo que es? O sea, no sé, pues, me mostraste el puro control remoto, nomás, pues no me dijiste que tenía una relación con otra cosa, ¿te das cuenta? Entonces, esas son las complicaciones que se nos van generando en la vida, en estas comunicaciones. Porque hay muchas veces que necesitamos más información que simplemente la que nos están entregando, y es por esa razón de que hay tanto problema comunicacional en términos de lo que dije, me dijiste, me dijeron, y por qué lo hiciste así si yo te dije que lo hiciera así. Es complejo, po, porque en realidad el control remoto que yo tengo en la cabeza no es el control remoto que tiene mi empleado, mi amigo, mi vecino, no, no es el mismo, po. Entonces, nunca vamos a estar hablando, estamos a referirnos a lo mismo, pero no vamos a estar hablando de lo mismo, porque yo voy a estar expresando mis experiencias, ustedes las suyas con respecto a cualquier cosa que haya en la realidad. ¿Ya? Ahora, este control remoto, acordemos con que ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Yo ya se los presenté. ¿Tienen ustedes el control remoto dentro de su cabeza? imagen. Ok, sí, ¿Mm? bien. Lo que hace en sí cada uno de los sentidos es percibir una realidad, ¿ok? Esos estímulos llegan al sentido que corresponde y aquí empieza a traducirse en electricidad. Aquí se empiezan a convertir en pulsos eléctricos que viajan hasta el cerebro y se anida en este momento en que están conociendo este aparato, ¿cierto? El cerebro, en este caso, el cerebro crea una configuración neuronal y deja fichado a este, supongamos que va a ser esta la combinación. Así, cada vez que haga esto, control remoto. Si hace esto, no es control remoto, pero si hace eso, es control remoto. O sea, cada vez que se juntan solo esas neuronas, va a hacer esto. Si no se juntan esas neuronas, va a hacer cualquier otra cosa. Pero para que esto aparezca en sus mentes, tienen que juntarse solamente ese, esa configuración neuronal. ¿De acuerdo? Entonces, sigo buscando algo que me dé... No estaba preparado para esto, pero... voy a hacer de acá. No, no tengo ni un libro siquiera. Ya, pero vamos a ver acá. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Todo lo que ustedes ven ahí en este rato en que están conociendo mi teléfono,
¿cierto? Su mente lo que está haciendo es codificar cada uno de los elementos que están acá. Está codificando el cuadradito, está codificando el color, está codificando las imágenes chiquititas, ¿cierto? Lo ponemos acá, el tamaño, la distancia, todo lo codifica, absolutamente todo lo codifica. Eso está guardado dentro de mi cabeza, solamente un sistema de código. ¿Podría decirse que está codificando y decodificando también información al mismo momento? Claro. O sea, hace toda la función, a la velocidad que trabaja puede hacer millones de cosas, pero sí lo que está haciendo. O sea, en este rato obviamente está codificando a una velocidad que yo ni siquiera le estoy prestando atención, porque no, yo no estoy dedicado a aprender esto, yo hice esto lento, lento para que ustedes pudieran seguir el proceso. Pero en sí la mente le pega una mirada y ya tiene codificado todo el cuento. Ahora, cuando ustedes me preguntan, o sea, ¿cómo hago yo para meter una iglesia dentro de este cerebro? No puedo. O sea, simplemente lo que tengo que hacer es codificarlo. Pero miren lo que ocurre. La iglesia, ¿cierto? Que supongamos que esta tiene como 3 pisos más o menos, esta iglesia que me imagino. ¿De acuerdo? Lo que hace en la mente es que al codificarla, ¿cierto? No solo codifica lo más significativo de la iglesia, sino que además codificó el tamaño de la iglesia. Entonces, el tamaño de la iglesia es un código. El fondo de cualquier situación es un código. Los colores dentro de esta pantalla son código. Las figuras chiquititas que hay ahí, los iconos, son código. El icono dentro de sí tiene otro montón de código. En definitiva, todos los sentidos, sonido, sabor, todo es código. Dime, Flor. Hacer una consulta Sí, por supuesto. y quizás lo saquemos también un poquito de No, contexto. dime, no te Porque si preocupes. yo codifico todo lo que voy viendo y lo que voy aprendiendo, lo que voy conociendo, ¿en qué momento pierdo los códigos y me olvido de algunas cosas? Claro. Lo que pasa es que eh, lo primero, perdón, voy a corregir de lo que tú me dices, voy a corregir algo. Si yo estoy codificando, yo no estoy codificando. Primero, la mente codifica y no Sí, te bueno, pregunta. sí, ¿Ya? Eso es sí, lo que como es eso. súper importante. Primero, Ya. la mente codifica a una velocidad luz y no te pregunta, Mm. sino que simplemente codifica y tú te tienes que manejar con esa información que ella te creó. ¿De acuerdo? Ahora, Perfecto. Y transcurso de todos mis años yo voy abriendo esos códigos, por decirte, esa codificación, y me voy recordando, por ejemplo, no sé, el sabor de la sal, el color de la sal, por decirte, pero sí, eso perdura por toda mi vida, no se de- pierde en se algunas pierde. ocasiones, Sí, en porque algunos llega en casos se algún pierde. momento en que, ¿por qué me olvido? Hay muchas cosas que se pierden. Porque después vamos a ver, eso ahí, ahí sí que no me voy a extender mucho, pero en sí ¿Mm? tiene una forma de manejar la información. ¿Ok? Perfecto, Ok, ya, entonces la información tiene una relevancia, cae dentro de una categorización o una evaluación más encima, por así decirlo, catalogación, en la cual voy a hacerlo simple. Entre más repito yo el código es más sólido y es más firme. Por lo tanto, dura más. Pero si yo dejo de recordar el código, la mente, como está evaluando, tiene que evaluar toda la información interna, entonces empieza a mover la información. Entonces, supongamos que yo tengo una bodega, ¿cierto? Y en esta bodega, acá tengo la entrada de la bodega y acá tengo el fondo de la bodega. Entonces, ¿cómo hace la mente? La mente dice que toda la información que es muy significativa, que es muy importante, la voy a dejar a la entrada de la bodega. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la voy a utilizar seguido y no la voy a tener que ir a buscar acá al fondo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si esta información en algún momento va y la registra, supongamos que esté toda la bodega, va, toma una experiencia, la codifica y la almacena. Y ponte que la haya almacenado en ese botón azul. No sé si ya, botón azul. Supongamos que la haya almacenado en el botón azul. ¿De acuerdo? Pero
la verdad es que viví esta experiencia y no me he vuelto a acordar más, nadie me ha preguntado y nada. Por lo tanto, la mente dice, en realidad esto no dice así, pero más o menos como que esto me está estorbando. O sea, no tiene sentido que esté acá en circunstancias que no lo utilizo. Pues entonces lo corre para acá y mete ahí en ese espacio otra cosa que esté con una mayor contingencia, que sea más necesario como aprendizaje. Por eso es que hay muchas experiencias tuyas que te cuesta recordar. ¿Cómo se mete una persona en depresión? Repasando continuamente las experiencias dolorosas, negativas y sufrientes. ¿Te queda claro, más claro eso? ¿Sí? Así sucede. Ya lo vamos a ver después más en detalle, pero así más o menos a grosso Sí. modo es como va sucediendo. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Entonces, estamos en que la mente todo lo codifica, amigos, todo. O sea, nosotros trabajamos en base a código. Si ustedes conocen un chinguillo, tú, Bernal, lo conoces, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más conoce lo que es un chinguillo? Ya, veamos. Primero, no tienen el código, ¿cierto? Por lo tanto, ustedes no pueden hablar de chinguillo, ni me pueden describir el chinguillo, ni van a entender lo que yo digo, de que la malla, que queda enredada. No sé, puedo decir un montón de cosas, pero ustedes no van a saber porque no entienden, no tienen cómo conformar, porque no tienen codificado lo que es un chinguillo. Por lo tanto, si no está codificado, no existe. ¿Sí? Ahora, para que no queden en las dudas. ¿Qué es lo que es un chinguillo? ¿Es un aro? Un chinguillo es un aro que tiene una red, una malla, ¿cierto? Los pescadores usan para echar los mariscos, los pescados, que sí, es un El hilo. aparato de El pescadores, hilo. digamos. de pescadores. Claro, sí, como vengo de familia de pescadores, por eso que lo saco ahí, porque sé que es poco común que lo conozcan, ¿te das cuenta? Bien, Entonces, quedamos en que tienen que tener claro que la mente lo que hace es codificar la realidad, guardar la realidad. Cuando, eh, cuando alguien conversa con ustedes no van a entender lo que la persona les está diciendo si ustedes no tienen el código referente para decodificarlo. Por lo tanto, yo les pregunté por un chinguillo, ¿cierto? Hay una sola persona, por así decirlo, una o dos que me entienden y me podrían seguir la conversación. bien. Pero en sí, quiero que entendamos eso, que si no tenemos codificado, somos ignorantes en esa área. No podemos hablar, ni expresar, ni construir una imagen, realizar nada, ¿ya? Porque no pertenece a nuestro campo de aprendizaje. Yo no sé si estoy haciendo esa clase o él está. Qué ¿Ok? bonito. Mm. Eh, ¿Vamos hasta ahí? ¿Se va entendiendo un poco? ¿O si está muy enredado, me avisan, aclaren y pregunten, no hay problema para que podamos ir dejando claro. Entonces, la realidad que yo conozco no es verdad, primero. Segundo, esta no es la realidad. La realidad de esto y la verdad de esto no la podemos ver porque son átomos, son moléculas. Y eso nunca lo vamos a ver con estos ojos. Por lo tanto, lo que yo veo, la pantalla, a ustedes, y si los veo en persona, tampoco los voy a poder conocer completamente, porque en realidad cada uno de nosotros es una construcción atómica, molecular, bioquímica, etcétera. O sea, el átomo es la base de nuestra existencia. Todo lo que existe en este planeta, al menos, es hijo de la tabla periódica de los elementos. ¿Ok? Todo estamos construidos, o sea, todos, la tierra, las piedras, las plantas, el agua, todo está construido con la tabla periódica de los elementos. Oxígeno, flúor, hidrógeno, carbono, etcétera, etcétera.
¿Estamos? Entonces, todo lo que va el archivo mental, toda la información que ha llegado a nuestro archivo mental determina quiénes somos. Somos solo lo que la mente construyó de nosotros hasta el día de hoy. Perito. Profesor, Ujú. así también cuando uno repite las cosas, como estaba usted diciendo también, las depresiones y todo, si uno quisiera repetir para manifestar también, sucede Sí. O sea, manifestar obviamente algo positivo. bueno, está la brujería que también manifiesta cosas negativas, solo que no entra en todos los campos, po. Pero ¿Ya? en sí, eh, bueno, todo lo que se habla de lo que se llama manifestaciones, ¿cierto? De crear, lleva de cierta forma a una configuración. Eh, y acá voy a señalar algo importante. Tenemos entonces que nuestros sentidos, estos 5 sentidos, nos ayudan a construir la realidad. ¿Y qué contiene la realidad? La realidad tiene fotones, luz, sonidos, audición, aromas, olfato, ¿cierto? Eh, tenemos gusto, ¿cierto? A través del paladar y sensaciones. Lo que está dentro de nosotros tiene que ver con esos elementos, que la mente lo que hace es capturar todos esos elementos, los cataloga y los almacena. Entonces, cuando yo me encuentro con estas realidades, solamente, ojo con esto, y esto es súper importante, yo solo conozco esto, solo reconozco esto porque mi mente lo primero que hace es ir a la base de datos y buscar lo que codificó de esto. Ustedes fueron a su base de datos y no encontraron la información que les pedí hace poco rato porque no existe. Entonces, solamente podemos hablar de lo que ya tenemos contenido dentro de nosotros. Solo eso podemos reconocer y solo eso podemos reconocer en el lenguaje inclusive. ¿Ok? Entonces, todo lo que, cómo nos relacionamos con la realidad, simplemente veo la realidad y la entiendo. ¿Cómo reconozco yo que viene mi hijo o mi hija o mi nieto? O sea, no sé, ¿cómo lo reconozco? O cualquier persona, o un vecino o mi perro. ¿Ok? Solamente porque mi mente inmediatamente va dentro, revisa el archivo de datos y lo correlaciona. Y ahí lo reconoce. Si no, no lo puede reconocer. Y esto es lo que ocurre cuando la persona vive o sufre Alzheimer. ¿Por qué ocurre el Alzheimer? Porque muchas de las neuronas se van muriendo por todo lo que ha vivido la persona, por la edad también, ¿cierto? O por enfermedades, ¿cierto? Entonces, cuando se empiezan a morir estas neuronas, cuando la persona va adentro, ¿cierto? Ya no puede enganchar con todas las neuronas que componían, ¿cierto? Esta información. ¿Se recuerdan que en delante le hice este enganche? ¿Cierto? Bien, ahora ya no puede reconocer la misma información porque no puede hacer esta conexión, po. Ya con esto ya no puede reconocerla porque es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto no es esto. Es así de preciso. Por lo tanto, en la medida en que se van muriendo mayor cantidad de racimos de neuronas, la persona no puede conectar con la información que posee. Porque ya la información va de cierta manera, eh, no desaparece del archivo acásico que está arriba, sino que desaparece de la capacidad de conectarse físicamente con él. Entonces, la fuerza de estas neuronas se da en la medida
se hace fuerte el enlace, esta conexión se hace cada vez más fuerte en la medida en que nosotros repasamos más continuamente la información, en que le damos más fuerza a la información. Pero si nosotros no nos acordamos de esto, ya no nos acordamos más, ¿cierto? Este enlace empieza a perderse, empieza a debilitarse. Entonces, en algún momento, simplemente ya no se conecta. ¿Ok? Porque la mente también tiene su propio juego con respecto a cómo manejar información, que lo vamos a ver más adelante. ¿Preguntas? Guillermo, Dime. a propósito de que la mente tiene su propia información, una anécdota, cuando preguntaste qué era el chinguillo, yo supe, ¿ya? Sin embargo, cuando explicaste lo que era, me di cuenta que lo había asimilado con el chinchorro, ¿ya? Que es lo mismo, solo que es con una malla más fina y que sirve para atrapar el pelillo o el agar-agar, que lo usan Ah, ya. mucho. Ah, el Sí, chinchorro. sí. Este otro es más grueso, es una malla más gruesa y es un y un aro de metal, digamos. Sí, pero Claro, es Sí, más lo he claro, visto, grueso. lo conozco. Solo Claro, que lo la que, mente me dice que cruce. A claro, sí, propósito. hace más, po, sí, po. Sí. De hecho, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean algo bien simpático de cómo funciona el tema, más que nada el tema de la comunicación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Oye, Guillermo, Dime, eh, Hernán, yo o quiero sea, acotar Enrique, algo a dime, propósito de lo que preguntó delante Hernán, que la mente codifica y decodifica al mismo tiempo. claro, Una cosa es la codificación, cuando uno reconoce algo, en este caso reconoce el control remoto. sí, claro, lo Una que guagua conoce, ve y reconoce y esos parámetros los guarda en su Bien, cerebro. correcto, Y codificar, después, cuando lo tiene de nuevo de vuelta en la mano o lo ve, ahí decodifica lo que tiene ahí y va a buscar en las neuronas y decodifica qué es lo que es esto. Ahí claro, está sí. el tema de la decodificación. Correcto, sí. Y mira la velocidad, Enrique, que funciona. O sea, yo lo veo y no me pregunto, conozco esto. O sea, simplemente No, ya está asumido, está ya integrado. está. Y a esa Claro. velocidad. O sea, entonces todo lo que está a tu alrededor, tú la mente se pregunta, conozco. Y de hecho quiero que observen lo siguiente. Miren, esta pregunta, la mente vive con esta pregunta en la punta de la lengua. Y la pregunta es, ¿conozco esto? Mm. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ve y se pregunta, ¿conozco esto? Para responderse, tiene que ir a la base de datos. Entonces, tenemos dos opciones. No conozco esto, entonces tengo que codificar. ¿Sí? Ahora, sí, lo conozco. Entonces, eso simplemente lo uso. Ya no, ya sé que lo conozco. Está ahí. Entonces, ahora lo puedo utilizar. De hecho, ponte tú, por ejemplo, voy a usar este control remoto. ¿Cómo lo voy a usar? Simplemente porque lo tengo de cabeza, ya sabría ya sé que esto no debería ir así, po. Entonces, como adentro me está diciendo que esta no es la posición correcta, por lo tanto lo que yo voy a hacer es, estoy trabajando con eso, pero en base a lo que está aquí dentro. ¿Se entiende? Perdón que haga esa pregunta, pero trato de que se vaya comprendiendo, de si van quedando dudas, me preguntan. ¿Entienden? Entonces, esta fase del aprendizaje. Lo primero importante es entender que nosotros no hemos hecho mucho por aprender porque la mente se ha encargado de ir aprendiendo sola. Porque a la velocidad que trabaja, simplemente trata de aprender, 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 aprender. Y no nos ha preguntado, no nos pide ni permiso siquiera, así, más para todo aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Nosotros ahora estamos en posición de aprender. ¿Cierto? De prestar más atención, de ver cómo está la información, de verificar información, de desechar información, descartar información, aceptar información. O sea, nosotros ahora ya somos seres bioinformáticos. Todo nuestro ser funciona en base a información. Todo, miren lo que les estoy diciendo. Todo nuestro ser funciona en base a información. ¿Saben ustedes de que para que el corazón palpite y dé un pálpito, tiene que llegar cierta información, de cierta manera? Para que las células dejen entrar el oxígeno
o el carbono o lo que sea, no le abre la puerta a cualquiera, sino que simplemente cuando llega, lo preciso es la información, el que le golpea la puerta y reconoce el golpeteo de puerta, y a ese le abre la puerta solamente, no se la abre a otro, Es como un pero tiene santo y que tener la seña. información correcta. ¿Ah? Es como un santo y seña. Claro, exactamente. Santo y seña. ¿Sí? Te lo sabes, Funciona listo, en la pasa. práctica todo Igual, funciona así. Y claro, cada claro. célula, o sea, el hígado no va a hacer la pega al riñón, no tiene que hacer su pega nomás. Entonces, solamente va a dejar entrar la información, es información que le compete, digamos, y porque está preparada para manejar esa información. Somos solo información. Sí, caminamos, saltamos, reímos y hacemos de todo, pero todo es en base a información. De hecho, observen lo siguiente, mira. Uno piensa que uno toma decisiones, pero muchas veces la mente decide por nosotros y ahora ya. Por ejemplo, voy yo, ¿cierto? Tomo un vaso, abro la llave, echo agüita, ¿cierto? Me tomo el vaso de agüita, otro el resto de agua, dejé el vaso ahí y listo. Tomé agua. ¿Dónde andáis? Ah, fue a tomar un vaso de agua. ¿Mm? ¿Fuiste porque tú quisiste ir a tomar un vaso de agua o porque la mente te dijo estáis deshidratado, anda a compensarte con agua? Es la mente la que te dijo, ella te mandó. Y ella te dijo, mira, camina por aquí y llegáis a la cocina. En la cocina toma un vaso. Después abre la llave, pone el vaso debajo de la llave. Todo eso te lo dice la mente. Si nos creemos muy bacanes, pero en realidad estamos súper manejados. Dime, Hernán. Sí. Tenemos información. Hay información que es objetiva, ¿no es cierto? Que incluso es Claro. científica, es precisa, exacta, contundente incluso en su manera de expresarse. Pero también hay mucha información que es subjetiva. Sí, Entonces, absolutamente. si estamos hablando de construir la realidad o la verdad de la realidad también, Es subjetivo. independiente de qué persona sea, es subjetiva, sumamente subjetiva Es para todo el mundo. Ah, completamente ya, es subjetiva. compleja, muy compleja. Completamente subjetiva porque la realidad en sí, volvamos a esto. Esto no lo puedo cambiar, po. O sea, va a hacerse tira, se va a romper, podrían pasar muchas cosas en eso, ¿cierto? Pero aunque esto, ¿te acuerdas tú del control remoto ese que se le quebró la esquina? Sí, ¿y qué? Sí, sí, o sea, yo lo tengo guardado, todavía lo tengo guardado ahora como el control remoto que se le quebró la esquina. O sea, está guardado. Este ya desapareció hace rato, pero está todavía en mi archivo mental, digamos. ¿Ok? Entonces, como todo queda codificado, no hay ninguna verdad dentro de nuestra cabeza, primero, porque es una codificación. Y es una codificación general. Y es una codificación inexacta. Quiero que observen lo siguiente. ¿Hay alguien que le tenga fobia a las arañas? ¿O a algún tipo de fobia? Tú ya lo has tratado este tema. Yo a las ratas es lo único, ni a las culebras, ni a las arañas, pollitos, me las pobres, pero las ratas a mí me ponen los Ok. pelos de punta. Sí, mira, ¿me ayudas Yo, un poco para que hagamos una yo le pequeña demostración? tuve, ¿Sí? ¿Mm? Yo Ok. le tuve fobia a las arañas. Le ¿Tú tienes... tuve, ¿Ah? porque en realidad que le tuve fobia a las arañas en Ah, algún ya. momento, hasta como los veintitantos años, por decirte. Pero después trabajando ese miedo, lo superé. Ya. Ya no le tengo miedo a las arañas. Ah, bueno, súper. Sí, claro. Ahora lo que Pero quiero... sí, en su tiempo le tuve miedo, que me daba tanto miedo que yo corría y me subía a los brazos de mi hermana o de la persona que estuviera enfrente mío. Wow. No sé si me entiendes el nivel de fobia. Me imagino las visitas Porque, contigo en brazos. no, qué tremendo. Es que yo veía la araña grande, Ya, con claro. los A ojos, eso voy. pelúa, los dientes, los Sí, colmillos, las patitas, haciéndote así. sí, Así me la imaginaba, así la veía, aunque fuera chiquitita. claro. Pero tuve que trabajar ese Sí, asunto y sí. hoy día, gracias a Dios, ya no le tengo fobia. Qué La bueno. puedo matar, Qué la bueno. puedo Qué bueno. matar. Sí, Bien, importante eso. claro. Bueno, en sí, justamente lo que acaba de escribir Flor, ¿cierto?
que era un poco lo vamos a ver también con Hernán. O sea, quiero que observen ustedes cómo también los registros que tenemos pueden deformarse perfectamente y de ahí viene la fobia. ¿Qué es lo que es una fobia? Es un registro deformado. Miren, quieren que presten atención a lo siguiente. Ok, Hernán, por favor, dime, descríbeme cómo ves esta, ¿tú le llamas rata? Sí, rata, las lauchas, los ratones grandes, los Todo, guarines, como todo. quieras llamarse, Ya, ok, todo el pero tipo de cuando tú, roedor, pero esos roedores, no los ya, cuyes, por ejemplo. ya, ok, Pero mira, por te voy a ejemplo, contar algo, no sé si te sirve esta información. dime, Yo te he visto hacer las terapias ya de cómo eliminar la fobia. sí, Yo también, sin saber, me lo he hecho y tengo la voluntad de pronto, si yo me encuentro ante una situación, ser capaz de enfrentar una rata. De ya, hecho, he disectado ratas muchas veces en mi vida por laboratorios, pero si la veo instintivamente, pero si me pongo razonable, ya empiezo a tomar claro, es retomar una la forma, sí, postura dependiendo de la situación. Si la puedo evitar, chao nomás, ¿cachai? claro, claro, Ya, sí. Pero aquí más que nada, mira, más que hacer ya, una vamos, terapia, quiero que veamos ciertos detalles. Por ejemplo, vamos. piensa en una rata, ¿Ya? ok, muéstrame con tus manos de qué tamaño la ves. Una Rata, laucha, una una laucha. laucha eso, Me causa ¿sí? más estos movimientos rápidos que de pronto te pueden llegar a ti. De A mí lo que acuerdo, me produce cosa es sentir que se me acerque, ¿me entiendes? Que se me de pueda pasar acuerdo, por las piernas, por de, ejemplo. de Eso es lo acuerdo. que... Ujú, ok, ¿y tú ahora en este rato la ves muy móvil? No, la tengo fija ahí, la Ya. tengo quieta. ¿Y qué sensación te produce cuando la ves como una foto? No, incluso le estoy viendo sus ojitos brillantes y no... Por lo que te digo, porque yo tengo esa capacidad, si Claro, por lo eso. racionalizo, lo estanco, ¿me entiendes? Sí, correcto. Lo que estoy tratando de hacer es que vean ustedes cómo la mente tiene que deformar. O sea, por ejemplo, Flor describía, ¿cierto? Que se veía grande, los ojos y veía, qué sé yo, los pelitos. O sea, todo eso empieza en un proceso de deformación. De hecho, Flor, ¿de qué tamaño veías tú la araña más o menos? ¿Te recuerdas? Muéstrame con tus manos más o menos para la cámara. Ok, así, vean ustedes. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Lo que quiero que comprendan es que todos los registros, para que tengan un valor específico, la mente lo tiene que codificar de una manera súper particular. ¿Ok? El tamaño, la profundidad, el color, las texturas, absolutamente todo son códigos con los cuales escribió ese registro, porque la laucha o el ratón o la araña no era así, ni pelúa, ni nada. O sea, no, eso la mente lo agrandó para crear una fobia. Y todas las fobias, si tú ves de repente, oye, le tengo miedo a las mariposas, por ejemplo. Bueno, la mente tiene que haber hecho un tipo de deformación en el cual, de forma tal, pero mira, este nivel de miedo que le tengo en este rato a este bicho está determinado por el tamaño con que la mente lo codificó, la forma con que la mente lo codificó, los colores que le puso, la distancia a la que yo veo el objeto de mí. Todo eso determina que mi fobia sea en este nivel. Si cambia algo o yo cambio algo, va a cambiar el nivel de mi fobia. Si yo saco al ratón, definitivamente ya no debería estar en mi sistema y tendría que entrar otro ratón, por así decirlo, a lo mejor que fuera menos agresivo que el que escribió al principio. ¿De acuerdo? Entonces, cada código, cada código que la mente tiene subcódigos. De hecho, por eso mismo, quiero que observen lo siguiente. Otra vez me fui a las pailas con los tiempos. Me alargo, pero no puedo evitarlo. Ya, ok. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Mira, primero, todos los seres humanos tenemos un rango en nuestro sentido que es tremendamente diminuto comparado con otras especies. Y no hay ninguna especie en este planeta que tenga los sentidos perfectos para captar la verdadera verdad o realidad. No existen. Hay unos mejores, unos peores. Por ejemplo, el ser humano, el campo de audición, ¿cierto? Está entre los 20 Hz y los 20.000 Hz.
Pero resulta de que el elefante y el topo pueden escuchar los infrasonidos. Nosotros no podemos. Los gatos, los perros, escuchan mucho más que nosotros. Por eso es que a una cuadra ya están ladrando porque venimos llegando a la casa, digamos, más o menos. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, el delfín y el murciélago tienen una frecuencia de casi 160.000 Hz, o sea, tienen una capacidad auditiva de escuchar sonidos que ni siquiera nos imaginamos que existen. Y pasa lo mismo con la visión. Imagínense ustedes que el campo, así, a grosso modo, dentro de lo que conocemos como humanidad, a nivel científico, podríamos decir que está entre este punto y este punto, si eso fuera el todo. Si este fuera el todo, que no lo sabemos, ese pequeño fragmento que está ahí es toda la capacidad que nosotros tenemos para ver. Ah, solo ahí, o sea, ahí, en ese pedacito, es todo lo que se expresa nuestro campo visual. No puede ver todo esto de acá y no puede ver eso que está ahí. Y pasa con el olfato, y pasa con el paladar. Ustedes han visto los sommeliers como la capacidad, la capacidad que tienen en sus papilas gustativas, digamos, para llegar a definir texturas, sabores, qué sé yo, etcétera. Entonces, de partida, todas las construcciones humanas están limitadas por la capacidad de los sentidos. O sea, no puede, por mucho que quiera, no puede mejorarlo. Ahora, lo que ustedes ven y lo que yo veo ya tiene diferencia porque yo soy cortoísta, tengo lentes. Ustedes no los tienen. Entonces, cuando capturemos realidades en conjunto, obviamente que ya vamos a tener diferencia en cómo van a quedar codificadas, aunque veamos lo mismo y estemos ante presencia de lo mismo. ¿Ok? Ahora, eh, la mente construye, captura la información de la realidad a través de los sentidos. Ese es el primer paso. Segundo paso, le da una interpretación. Y ahora recién la almacena. ¿Ok? Así es el proceso. Estas interpretaciones se manifiestan como nuestro sentir, todo lo que sentimos, nuestras emociones, sentimientos, sensaciones, el gusto, la sensación táctil, auditiva, todos esos tienen una interpretación. Este cúmulo de interpretaciones son las que definen nuestras personalidades y características. O sea, la mente captura la información, la codifica, la almacena. La suma de la información determina nuestras personalidades y las características de quiénes somos y cómo operamos en el mundo. Ahora, quiero que observen lo siguiente. Vamos a ver este video que es interesante. ¿Ya? Eh, prestemos atención. Los colores son una vivencia que tienes tú en tu conciencia. Está muy despacio, Guillermo. Ya, No se escucha. ya. Sí. Dame un poco para ver. Ah, ah. Veamos ahí ahora. No, le bajaste todo el volumen. Sí, No, al de arriba, espera un poquito. Ahí. Este de acá, este de Tienes que acá. ponerlo al tope para arriba. Sí, espera un poquito que ese comando no es de acá. Déjame sacarte de acá. Ahí sí. Ahora sí. Los colores no existen. ahora sí. Los colores son una vivencia que tienes tú en tu conciencia de la energía luminosa, es decir, de los fotones que rebotando en los objetos pegan en tu retina. Entonces, si la luz pega en un suéter rojo, ¿no? Cierta cantidad de fotones rebotan con cierta velocidad y pegan en tu retina. Pegan en tu retina y provocan reacciones químicas en
los transductores, en los conos y en los bastones del ojo, y mandan una señal nerviosa al cerebro. Esa señal nerviosa son corrientes eléctricas y corrientes químicas, de iones y neurotransmisores. Bueno, esas corrientes químicas activan una neurona que está en la zona occipital y luego otra neurona que está en otra zona más arriba en el cerebro y luego a la corteza prefrontal y chorros de neuronas que están activando. Pero todas esas neuronas que se están activando son impulsos eléctricos y químicos de los neurotransmisores. En ningún momento hay color. Lo que estoy tratando de decir es que tus ojos no captaron color. Cuando pasan estas corrientes eléctricas por cierto grupo de neuronas, que como detalle son iguales a otras neuronas de otras zonas del cerebro, que no responden igual. Cuando pasan esas corrientes eléctricas por ahí, sucede que en tu conciencia tú tienes la experiencia de ver un color. Si los fotones pegan más rápido, tú ves un color. Y si los fotones pegan más lento, tú ves otro color. Que son las frecuencias de las ondas electromagnéticas que están pegando. Pero en realidad el mundo físico de aquí no tiene color. Solo es luz que está rebotando, más rápido, más lento. Y tu cerebro, me gusta decir esta frase, suena poética, pero es real. De ahí viene la máxima, el primer principio metafísico. Todo es mental. Absolutamente. Dame un segundo, ¿qué pasó aquí, eh? Ah, oh, de repente. Todo es frecuencia, todo es onda. Absolutamente. Todo es frecuencia, todo es onda. Se chispeteó Qué esta cosa. regalo. Se pegó, sí. Está algo en la. Ok. Bueno, dijo lo más importante. A ver qué pasa. Me está jodiendo esto, a ver. Primero vamos a hacer esto. Ya. Entonces, en sí, el tema es ese. El tema es que todo lo que existe afuera tiene que pasar por un proceso de codificación. Esta realidad que nosotros conocemos no existe de esa manera, se codifica. Y después nosotros interactuamos con la realidad en base a los códigos que fuimos creando. En la medida en que nuestra información sea más fina, más apropiada, más adecuada, más certera, mejor relación vamos a tener con la realidad. En la medida en que esta información sea débil, impropia, inadecuada, ¿cierto? Más errores vamos a ir cometiendo en nuestra actuar con respecto a la realidad. Y esto nos lleva a la perfección, po. Por eso que ustedes ven que hay en todas las profesiones tiene que haber un expertise que tiene que llegar a desarrollarse hasta llegar a dominar la forma en que vamos a manejar nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro cuerpo para llegar a producir resultados precisos en la realidad. Somos seres transformadores, somos seres creadores. Todo lo que existe lo hemos creado. El micrófono, el teléfono, el suelo, el piso, todo ha sido una creación. Y antes que eso, alguien lo tiene que haber imaginado. Tiene que haber imaginado a partir de información. ¿Se recuerdan ustedes que veíamos que teníamos primero la conciencia, ¿cierto? Después empezamos a adquirir el conocimiento, después usábamos la creatividad y así vamos evolucionando, digamos nosotros. Y esto es lo que va pasando. La forma en que nuestra mente captura la realidad nos permite manejarnos de mejor manera. Pero aquí el punto clave es cómo la mente codifica
en términos de la emoción, cómo evalúa la situación, cómo la cataloga la información. Entonces, yo podría, y aquí un poco como tarea, observen ustedes cómo van interpretando los diversos eventos que les van sucediendo. Yo podría ponerle un tono dramático, podría ponerle un tono indiferente, o podría ponerle un tono significativo, o podría ponerle, no sé, o sea, siempre hay formas de interpretar esa realidad, que eso lo hizo la mente. Pero hoy día nosotros en conciencia, que era lo que decía este señor, en conciencia podríamos empezar a introducir cambios también en esta construcción, porque la mente siempre está modificando la información, siempre la está actualizando. ¿Ok? Entonces, lo que hoy somos es el resultado de toda la información que ingresó a nuestro archivo mental durante toda nuestra existencia. Ahora, lo que nos gusta de nosotros y lo que no nos gusta de nosotros, ahora está a nuestra disposición para ir haciendo los ajustes, que es un poco lo que vamos a ir de a poco, paso a paso, ir aprendiendo más adelante cuando empecemos a ver cómo se relacionan las emociones con esto, etcétera, etcétera. Muy enredada la... ¿Quedó? ¿Les ayuda la información? Sí, Buenísimo. bastante. Muy buena. Sí, Sí, está muy Guillermo, claro. sí, Así sí, es. sí. Sí, ¿Ya? claro, además, sí, entendible totalmente los conceptos y las ¿Cómo vamos? explicaciones. Sí. ¿Cómo nos ha ido construyendo entonces nuestra mente? ¿Ya? Em, somos conciencia. Y la conciencia es lo que está aquí arriba. O sea, es el todo, en realidad. Cuando él habla de la conciencia, no, simplemente, como les dije al principio, nuestros pensamientos no están aquí dentro, nuestras emociones no están aquí dentro. De hecho, les voy a decir algo más heavy todavía. El cuerpo no piensa ni siente. La mente es la única que piensa y siente. La única que goza, la única que sufre, la única que protesta, la única que no le gusta, la única que... La única, ella. Todo pasa ahí, todo sucede ahí en ese espacio, que es nuestro espacio de conciencia, nuestra mente. ¿Ya? Entonces, los invito en esta semana a observarse, a mirar, vean sus automatismos, ¿ok? Que son simples de ver, ¿sí? Tienen una mirada a sus procesos automáticos, no para criticarlos ni rebatirlos, sino que para conocerse. Observen ustedes, por ejemplo, cuando ustedes se meten a la ducha y vean el protocolo que siguen. Vean el protocolo que tienen para prepararse el desayuno. Todo es protocolo, todo es automático. Entonces, la idea, como les digo, no es que empiecen a rechazarse, ni a criticarse, ni a cuestionarse, sino que veamos, digamos, primero reconocer cómo funciona la mente y a continuación ver cómo podemos ir de a poquito después empezar a comprenderla, entenderla y empezar a introducir los cambios que sean necesarios. Hay automatismos que son extraordinarios. Aprender a manejar, por ejemplo, es algo espectacular, ¿cierto? Entonces, hay que ir viendo, hay que tomar conciencia, de eso se trata. Obsérvate, toma conciencia, mira lo que haces, mira cómo lo haces y compara esta información que estás recibiendo con esta cotidianidad tuya para empezar a distinguir esta forma de operar tuya en el mundo. ¿Preguntas, amigos míos, amigas mías? ¿Comentarios? Eh, yo tengo un ejercicio ¿Ya? de, para justamente contrarrestar la automatización, que es de lavarme con la mano izquierda.
en los Claro, dientes. sí, Mm. Lo practico de vez en cuando como sí, para acordarme y para usar otros músculos. correcto, sí. Hay que ir deshaciendo. Es lo que les digo yo. Por ejemplo, acostúmbrate cuando sales, observa por dónde caminas siempre. De hecho, es tan automático que de repente tú vas, suponte que vas a ir a un cierto almacén y tú vas a cruzar siempre en el mismo punto, la calle hacia el otro lado. ¿Sí? Mm. Vas a hacer siempre la misma rutina. ¿Por qué? Bueno, Mm. porque lo haces. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer tú? Camina un día mirando para arriba, un día, bueno, sin sacarte la mugre, camina mirando para abajo, ¿cierto? Cruza, sale y cruza para la otra calle primero, después te vienes para acá. O sea, trata de desarmar esto, de ir haciendo cosas que son inusuales, que no son tu repetición. Entonces tu mente lo que tiene que hacer es empezar a crear. Ahora, quiero que observes lo siguiente. Suponte que yo en este rato estoy 100% automatizado. A nivel neuronal no está ocurriendo nada, no. Porque lo que hace es que me enfrento a la realidad y se conecta. Siempre va a ser lo mismo, las mismas conexiones. Cuando yo cruzo en otro lado, la mente está obligada a hacer otra conexión distinta. Y si cruzo por otro lado y hago otra cosa distinta, la hago con otra mano y la hago con otra, entonces lo que estoy haciendo es aumentar las conexiones neuronales, por lo tanto, estoy mejorando la capacidad de mi cerebro para construir nuevos registros o una mayor cantidad de registros. ¿Ok? Entonces, leer, hacer ejercicio y todo lo nuevo que puedas ir haciendo va enriqueciendo tus configuraciones neuronales y te va ayudando a que tu vejez sea con una mayor calidad de vida, por así decirlo, con una mayor extensión. Por eso es bueno inventar, leer, hacer cosas como Gilda, que hace tanta manualidad, por ejemplo, ahí pueden entretenerse, sino dibujar, pero la idea, maestrear, o sea, todo lo que signifique para la mente hacer cosas nuevas es beneficio. Mira lo que está haciendo ahora, ¿qué está haciendo ahí? ¿Estás decorando? ¿Ok? Sí, sí. Primero hice una acuarela y ¿Ya? ahora la estoy bordando. Estoy Ah, ya. bordando sobre la acuarela que hice. Ah, qué lindo. Sí. Todo eso te mantiene, claro, mantiene lindo, precioso. Entonces tenemos que empezar a reconocer cómo trabaja nuestra mente, lo que ha hecho con nosotros, y no cuestionemos, no la critiquemos, sino que simplemente veamos cómo podemos ir mejorando nuestra calidad de vida con cosas simples, con cambios simples, generar nuevas rutinas. ¿Ok? Preguntas, comentarios. La secretaria no vino, las críticas las pueden mandar por correo, no sé, pero no sé cuál es el correo de ella en realidad, pero igual de ahí lo vemos eso. ¿No hay más Bueno, preguntas entonces? un comentario que quiero hacer. Dime. Uno de repente pasa por ciertos lugares, por ejemplo, una calle, Ujú. y uno normalmente se fija en las mismas cosas, pero pasa mil veces y es como cuando tú preguntabas cuántos botones tiene el control remoto. Claro. Eh, claro, alguien te pregunta, oye, ¿hay una casa azul por ahí? ¿Una casa azul? Ah, no sé, no sé. Tendría que ahora empezar a mirar cuando Estaba pase ahí de la casa. nuevo, si estaba la casa azul ahí en alguna parte, digamos. Claro. Que eso me di cuenta hace unos años atrás, viendo programas de Federico Sánchez con Ya. respecto a la arquitectura, y que Ajá. él se paseaba por el centro, en calles que uno ha recorrido toda la vida, Sí, y claro. mostraba lugares que yo había pasado mil veces por ahí, pero el lugar que él mostraba, la esquina que él mostraba, ese rincón, nunca me había fijado en ese detalle. Claro. O sea, él iba dando cuenta de cómo nosotros automáticamente pasamos y Sí. no miramos y nos fijamos en las cosas elementales, nomás, de que está el semáforo en verde para cruzar, no viene nada, atravieso, Au- le hago el quite a la gente para no chocar con las Automatismo. personas, Automatismo. absoluto. Sin Automatismo. embargo, si uno va más lento y mirando hacia arriba, por ejemplo, ve unas cosas increíblemente lindas que nunca se había fijado, por Sí, ejemplo. sí, Eh, sí. yo, a partir de esa
de esos experiencia. programas de Federico Ah, Sánchez, empecé a mirar el entorno de otra forma, claro, como sí, más integral, fijando en más detalles y no claro, solamente lo trivial. claro, correcto. Y eso, por supuesto, que ayuda muchísimo. Absolutamente, o sea, lo que te estoy diciendo recién, o sea, en la medida en que tú te vas fijando en esos nuevos detalles que están en esa calle, lo que estás haciendo es crear nuevas redes neuronales, po, obligando a tu mente que crea, porque tiene que crear. Si aparece una flor a la que le prestaste atención, ahora tiene que crear la flor para que tú la puedas reconocer la próxima vez, o sea, ya se integra en tu red neuronal, ¿de Claro. acuerdo? Entonces, eh, por eso que en algún momento, en las charlas pasadas, pues que le haya dicho, ¿no? De repente ya de tantas charlas no me acuerdo si se lo dijo a usted o no, pero me van a perdonar en ese sentido. Pero incorporemos la capacidad de maravillarnos. Esa es Mm. una de las más espectaculares estrategias que podemos integrar en nuestras personalidades. Claro. Admiremos, que te contra admiremos, veamos, prestemos la detalle. A mí me encanta lo que es jardín, planta y todo. Y siempre ando mirando y me detengo a mirar y de repente me detengo a tocar las hojas, etcétera, ¿cierto? Es parte de esta transformación interior, po. El poder incorporar el mundo desde otra perspectiva con mayor cantidad de detalles. Eso nos hace enriquecer nuestra vida. ¿Y dónde está la riqueza? En el acción mental, pues, ¿te acuerdas? Ahí, esa es Sí, toda la riqueza. claro. En Pasa el cuando gozo uno de va vivir. ¿Ah? pasa cuando uno anda en un bosque, por ejemplo, Claro. Sí. y siente la brisa entre los árboles, siente los cantos de los Ah, sí, pájaros, las sí, flores, aroma. Sí, justo la humedad de la tierra, o sea, tantas cosas que uno percibe Mm. en ese momento y te hace sentir muy especial, muy distinto. claro, sí, Claro. más Claro, conectado, más vivo, pues, sí, de eso aprecias, se trata. Mm. aprecias de otra forma todo. Correcto, sí. Yo decía el goce de vivir, que nunca lo Sí, pierdas. Ah, sí, claro, claro, sí, no, sí, exacto. Eso es sí, como dice Guillermo, hay que maravillarse siempre con cosas Mm. maravillarse, nuevas sí. y siempre buscando cosas nuevas para maravillarse con algo distinto. Digamos. Claro, correcto. Así que, pucha, amigas, amigos, Bien. le agradezco un montón de su presencia. Si no hay más preguntas ni comentarios, pretendí terminar temprano, pero no hay caso. O sea, se me voy en la hora y me quedo pegado. Espero que no se aburran nomás. Eh, Absoluto. y lo importante, les vuelvo a un cuaderno, tengan siempre un cuaderno a la mano. Mm. Por ahí una libretita en alguna parte donde de repente, porque empiezan a hacer preguntas, ¿cierto? Porque están abriéndose campos nuevos, entonces empiezan a abrir nuevas preguntas. Entonces, cuando ustedes llegan aquí, se sientan y yo me pongo a hablar, yo lo que hago es que su mente, yo llevo a la mente de ustedes por lo que voy diciendo, porque la mente está en la obligación de conectarse con la A que dije, con la Z que dije, entonces en este bailoteo se pierden las preguntas que no anotaron. Entonces mejor anoten. Entonces después leen y me dicen, mira Guillermo, sí, me pregunté esto en la semana ya. Y vemos si lo podemos responder, si no lo averiguamos juntos. Pero eso les permite ir atesorando las preguntas que ustedes tengan. Después vamos a ir dando otros trabajos que son relacionados con anotar en una libretita. Ahora vamos a empezar a hacer un poquito más de trabajos, ¿ya? Pero esta semana es conciencia. Háganse conciencia de cómo están viviendo la vida, dónde están sus procesos automáticos, cómo despertar la capacidad de maravillarte. ¿En dónde, qué puntos no has mirado? ¿Qué cosas no has admirado? ¿Ok? Y la idea es que nosotros nos admiremos a nosotros mismos. Lo que está ahí, lo que está allá. O sea, todo eso es maravilloso. La cama en que me acuesto es maravillosa. Esta sí es Muy recómoda, es maravillosa. Pero tengo que mirarla y tengo que sentirla y tengo que darle esa categoría, po, de que es maravillosa. Si no, no va a ser maravillosa. Va a ser parte de lo común, ¿no? ¿Ok? Así que muchas bendiciones, gracias por su compañía, que tengan una excelente semana. Querías preguntar tú, perdón, Magdalena, cuéntame, tenía la mano alzada. No, te está dando un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Buenas Ya, noches.